Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Juan Antonio Guamaní Quispe y voy a exponer reduciendo mi huella ecológica. Mi objetivo es reducir mi huella de carbono con la ayuda de prácticas ecoeficientes y asimismo disminuir las emisiones de CO2 que en tanto daño hacen a mi hogar, al país y al mundo. Como podemos apreciar, tengo una huella ecológica alta. Por ello, daré a conocer la siguiente práctica ecoeficiente. Evita y reduce el plástico de un solo uso. Los plásticos de un solo uso son bienes de base polimérica diseñados para un solo uso y cuya composición dificulta su biodegradabilidad o valorización. También se les conoce como descartables. Estos son peligrosos porque al llegar al mar pueden ser ingeridos por especies marinas y lastimarlos. También pueden degradarse en forma de microplásticos y ser consumidos por peces u otros animales marinos. Finalmente los ingeriríamos sin darnos cuenta. Es cierto, ¿no? Nosotros también somos los culpables, ¿no? Porque, bueno, antes no se usaba mucho el plástico, ¿no? Pero ahora a diestra y siniestra se usa el plástico y no tenemos una educación de reciclado, ¿no? Simplemente lo botamos al mar, al suelo y al agua, ¿no? Y contaminamos, ¿no? Y eso, el plástico se degrada en 200 años. Y es cierto que lo que dicen, ¿no? Que mientras que está en el mar, se va degradando y eso comen los peces. Y, y no solamente eso, también le puede ser mal a los animales marinos que están ahí, ¿no? Y a las finales también ellos comen el plástico y a las finales el pescado que está contaminado con eso, nosotros lo comemos al comprar pescado, ¿no? Y se ha dado en varios casos que nos intoxicamos también nosotros, ¿no? Por eso es una política no tenemos una educación de reciclado, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta práctica ecoeficiente reduce el plástico de un solo uso, nos ayuda a disminuir la contaminación del agua y también la contaminación del suelo. Es cierto, ¿no? Deberíamos no usar mucho el plástico, ¿no? Por ejemplo, el Estado sacó un proyecto de ley que ya que no lo usan, ¿no? O sea, que no lo practican porque no hay mano dura en eso, ¿no? Por ejemplo, de que no usemos mucho el Thermopol y las bolsas plásticas, ¿no? Pero los cuales yo veo en los supermercados que usan la bolsa plástica. Y el Thermopol, no usan ya el Thermopol, pero usan plástico igual, usan platos plásticos, ya no el Thermopol, sino platos plásticos a base de petróleo, ¿no? Eso es malo también porque al final el petróleo produce plástico, es emisiones invernaderos de carbono y a la larga nos afecta a todos, ¿no? No solamente a un sector, sino a todos, ¿no? Bueno, evita los productos desechables como platos, cubiertos y vasos de plástico. Utiliza utensilios de cocina de madera o de acero inoxidable. Cambia las piezas con las que tiendes la ropa. Lleva siempre una botella de agua reutilizable. Utiliza bolsas de tela y recipientes al hacer las compras. Todo lo mencionado ayuda a reducir la huella de carbono. La producción de plástico de un solo uso implica la extracción y procedimiento de materias primas, como el petróleo, que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Al reducir el uso de plástico de un solo uso, se reduce la cantidad de plástico producido y por lo tanto las emisiones de carbono relacionadas con su fabricación. Las reflexiones y conclusiones, ¿no? Bueno, yo también me hago una crítica, ¿no? Porque yo cuando era niño no se usaba mucho el plástico. Yo me acuerdo que cuando íbamos al mercado, me mandaba con la canasta, o a veces cuando volvían el arroz, lo hacían con el papel manteca o periódico, por último, ¿no? No usábamos mucho el plástico. No había mucho plástico, sino la gaseosa se servía en botellas, ¿no? La leche también en botellas. Inclusive cuando íbamos a comprar
chaufa, me acuerdo que mi papá compraba chaufa y lo traía en una caja de cartoncito delgado y envuelto en plástico, ¿no? No, plástico no, papel de manteca, perdón. Y es cierto, ¿no? Yo creo que a la larga, no sé, nos hemos acostumbrado mucho a usar el plástico en todo, ¿no? En botellas, en objetos, también en ropa, ¿no? En ropa, y se usa mucho el petróleo y es una contaminación garrafal porque al final nos afecta a todos, ¿no? Y quien más produce son, bueno, China y Estados Unidos, ¿no? Y otros países. Claro que nosotros también producimos, ¿no? Y a la larga eso nos va a afectar a todos. Yo creo que deberíamos tener, como ya lo mencioné, una adecuación de reciclado y de menor uso, ¿no? Inclusive acá en la casa, tratar de cerrar el caño cuando nos lavamos, nos enjabonamos, cerrar el caño, la ducha cuando nos enjabonamos también cerrar el caño, ir a la panadería, por ejemplo, ¿no? Una cultura de ir a la panadería para no usar mucho el plástico es ir con tu bolsa, como antes íbamos con bolsa de tela, ¿no? Para comprar el pan, inclusive ya usar la canasta de paja de nuevo, ¿no? Y así evitamos mucho plástico que nos está matando a la larga a todos, ¿no? Y, y las recomendaciones yo creo que también el Estado es un poco blandengue con este proyecto de ley que sacó de los plásticos, ¿no? Yo creo que debe ser un proyecto de ley verdaderamente y con sanciones, ¿no? Por ejemplo, de que un proyecto de ley que no se use el plástico definitivamente para nada. Y si no, multas a las empresas que no hacen caso, ¿no? Inclusive a los mismos transeúntes ya, cuando ya hay esa prohibición, la gente ya no va a acceder a eso, ¿no? Va a tratar de ver otras alternativas y también debe promocionar la educación de reciclado o de no usar el plástico, ¿no? Porque yo creo que eso es más importante, también enseñar en casa al reciclado, a tratar de cuidar el agua, la luz eléctrica para no fomentar CO2, ¿no? Que eso nos afecta a todos, ¿no? Yo creo que debe ser una cultura, no solamente el Estado debe promocionar eso, sino también nosotros mismos con una educación a nuestros hijos, ¿no? Para saber valorar la naturaleza, el ecosistema, porque en el mundo hay mucha contaminación, que por eso son los cambios climáticos que tenemos hoy en día, ¿no? Que hace mucho calor o hace mucho frío, es por eso, por la contaminación que hay, y no solamente de los plásticos. Yo me voy a la larga de la contaminación mineral, los largos, los lagos, el bosque, ¿no? Que son depredados, ¿no? Vilmente, ¿no? Las reflexiones serían, y mi recomendación es eso, ¿no? Tener política de no usar mucho plástico, ¿no? Y les agradezco a todos por la exposición que he tenido. Muchas gracias.